muchas gracias a todos los presentes y a aquellos que nos siguen desde las sedes remotas por videoconferencia. Les agradecemos que nos estén acompañando en esta nueva edición de la Cátedra de Demografía Jean Bourgeois-Pichat, que organiza cada año el Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales. Es para nosotros un gran honor tener acá al conferencista de este año, que es el doctor Lionel Kesterbaum, que me cuesta mucho pronunciarlo, del Instituto de Estudios Demográficos de Francia, de París, el más conocido por todos los demógrafos como el INED. En este momento vamos a pasarle la palabra al doctor Ordorica, quien va a dirigir unas palabras de acogida al Colegio de México. Manuel Ordorica es demógrafo, es el secretario general del colegio, vean ustedes el orden en que lo presento, y colega nuestro del centro del CEDUA. Enseguida, después de Manuel, hará uso de la palabra Silvia Giorguli, la doctora Silvia Giorguli, directora del centro del CEDUA, para darle la bienvenida al centro nuestro, que es el que organiza la cátedra. Manuel, por favor. Sí, muchas gracias, Julieta, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Y en primer lugar quiero agradecer a Lionel Kesterbaum su estancia aquí con nosotros en el Colegio de México. Nos da mucho gusto que nos imparta una plática sobre demografía histórica y darle la más cordial bienvenida al Colegio de México. Y quiero aprovechar la ocasión para enviar también saludos a nuestros colegas que se encuentran enlazados por videoconferencia, que son en varias partes de nuestro país. Seguro que los colegas del Colegio de la Frontera Norte, de Hidalgo, estarán con nosotros vía lo que llaman ahora video streaming, y me da mucho gusto que estén con nosotros. Pues solamente comentarles que aun cuando Bourgeois-Pichat no impartió nunca cursos aquí en el Colegio de México, su trabajo ha sido muy reconocido en nuestro país en el campo del análisis demográfico por su creatividad y profundidad en el análisis demográfico, así como lo fue también William Brass, que tampoco estuvo aquí, como lo fue Alfred Lotka, que con mis alumnos han estado trabajando todas las ecuaciones integrales, y pues nos da mucho gusto que ellos estén presentes precisamente con nosotros, aun cuando, digamos, físicamente no se hayan encontrado con nosotros en este lugar. Yo creo que cada vez reconocemos lo poderoso que es el análisis demográfico, no solamente como una herramienta de la demografía, sino lo vemos en distintos campos que hemos tenido la oportunidad de estar. Yo ahora precisamente estoy trabajando un proyecto muy importante de redistritación sobre cuestiones electorales, y me doy cuenta de la importancia precisamente de la cuestión del análisis demográfico para la elaboración de trabajos que tienen que ver con distritación electoral. Yo creo que también hay que reconocer que el Colegio de México se encuentra muy unido a la demografía francesa, aunque los franceses no lo aprecien, en el sentido de que no se den cuenta de lo que está ocurriendo, pero nos encontramos precisamente porque tenemos aquí pues muchos digamos
elementos que nos han permitido hacer. Uno, por ejemplo, es que el profesor Presá y Tabá estuvieron muy cerca de los orígenes del Colegio de México. Aquí veo a María Eugenia Zavala, Ana Cabré, que no está aquí, pero que también dieron cursos de análisis demográfico hace, pues yo creo que más de 3 décadas, bueno, 2. Para que no, muy vinculados a la cuestión, muy vinculados a la escuela francesa hemos estado desde hace mucho tiempo. La segunda tiene que ver con que nuestros profesores y profesoras han estado muy relacionados con los estudios de demografía de Francia. Aquí precisamente tenemos a Julieta Quilodrán, digamos del enfoque francés, tenemos a Fátima Juárez en el enfoque inglés, ¿no? Tenemos a Alejandro Aguirre también con ese enfoque, y pues como decimos, a veces precisamente esa unión, digamos, de distintas escuelas es lo que fortalece a una nueva escuela. Yo creo que es importante. Tenemos el caso de la escuela norteamericana y de nuestra propia escuela mexicana, que también, digamos, es una mezcla de distintas relaciones con los enfoques del análisis demográfico. Entonces, yo quería comentar, hay muchas cosas que se han traducido al español. Tenemos los libros de Alfred Suby, ¿no? en el análisis demográfico, tenemos los famosos libros de Presá, de Courgeot, en toda la cuestión de análisis de las biografías. Tenemos el famoso trabajo de la tasa de crecimiento demográfico cero, sueño o realidad, que se publicó hace 43 años, el cual mostraba las fuertes oscilaciones que se presentaban en la estructura por edad que se produciría en el caso de México al llegar a una tasa de crecimiento demográfico cero de manera muy rápida. Entonces, pues con todo esto lo que quiero comentarles a ustedes es que pues nosotros en México tenemos una gran vinculación con Francia, tenemos una gran vinculación con los ingleses, con los españoles, con los norteamericanos, tenemos nuestra propia escuela mexicana, y eso hace que cuando hay una diversidad de opiniones se da una gran fortaleza desde el punto de vista de las distintas escuelas, y eso yo creo que es importante que lo manejemos y que de alguna manera se ha traducido en distintos campos y en distintos lugares de nuestro país. Vemos, por ejemplo, de nuestros colegas que están a muchos kilómetros de distancia del colegio de la frontera norte, en el Centro de Estudios Avanzados de la Población, en el Colegio de Hidalgo, en el Centro de Estudios de Población de Hidalgo, y en distintas partes de nuestro país. Yo creo que es importante que lo mencionemos. Entonces, pues un agradecimiento, que seas muy bienvenido a este lugar. Esperamos que te sientas como en tu casa, y pues nosotros intentaremos en este colegio vincular lo que tú acá nos comentes con los trabajos de investigación que muchos de nuestros estudiantes de manera muy creativa están realizando en nuestro país. Muchas gracias. Gracias. Ahora escucharemos las palabras que nos dirigirá la doctora Silvia Yorbuli. Gracias. Bueno, después del recorrido histórico y la bienvenida que nos hace el doctor Ordorica, en mi caso quisiera darles la bienvenida por parte del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales a esta que es la 10ª emisión de la Cátedra Jean Bourgeois Pichat. Yo creo que en este proceso de 10 años ya se ha consolidado y parte de la asistencia y la conexión con fuentes, con sedes fuera de la Ciudad de México, pues es ejemplo de esa consolidación.
Quisiera darle la bienvenida a los compañeros del Colegio de la Frontera Norte, del Colegio de San Luis, de la Universidad de Guadalajara, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que se conectan por videoconferencia, a quienes nos están viendo a través de video streaming. Y bueno, también me da mucho gusto ver a compañeros de Flaxo, aprovechando la cercanía y la vecindad, y a varios de los egresados de nuestros programas, tanto de la maestría en demografía como del doctorado en estudios urbanos. Quiero, muy brevemente, para poder ya empezar con las dos pláticas, creo que el tema y la perspectiva que se trata en lo que son la orientación de la conferencia magistral de hoy y de la conferencia del día de mañana, realmente no se repite con algo que hayamos visto en las sesiones anteriores de la cátedra Bourgeois-Pichat. Y aunque el tema y la perspectiva es desde la demografía histórica, por una parte, la actualidad de hablar de la desigualdad en acceso y en resultados y en tendencias en la salud y la muerte, pues es un tema que sigue muy vigente para el caso mexicano. Y también quisiera decir que, bueno, en ese sentido creo que también tenemos, ante la escasez de fuentes que a veces no tenemos de la calidad que uno quisiera, pues seguramente la metodología también va a ser algo de lo que podamos aprender desde el contexto de lo que estamos haciendo en los estudios de población hoy. Y por último, decir que además me parece un acierto que sea en demografía histórica, que creo que es un área en la que tenemos varios de nuestros egresados que nos acompañan el día de hoy, porque donde creo que podemos hacer más, ¿no? En ese sentido, creo que también es muy afortunado. Voy a leer rápidamente la semblanza de nuestro invitado, de Lionel Ketzenbaum, a quien también le damos la bienvenida. Lionel Ketzenbaum es actualmente encargado de investigación en el Instituto Nacional de Estudios Demográficos de París, investigador asociado en la Paris School of Economics. Cursó una licenciatura en Historia, una maestría en Matemáticas Aplicadas y Ciencias Sociales en la Universidad de París I y obtuvo su doctorado en Economía con mención en Demografía Económica en el Instituto de Estudios Políticos de París. Sus temas principales de investigación giran en torno a la demografía histórica, la historia de las poblaciones, historia económica y social de Francia en los siglos XIX y XX, y van a ver la variedad, porque también estudia las migraciones y el envejecimiento desde una perspectiva histórica y también ha trabajado en el análisis de la gran encuesta de demografía histórica francesa. También ha sido profesor e investigador visitante en la Universidad de Northwestern en Chicago, en Caltech de Pasadena, California, y forma parte de los comités de redacción de las ediciones del INED, de los Annales de Démographie Historique y del European Historical Population Samples Network. Entonces, bienvenido. Y finalmente, ya antes de soltar el micrófono, como va a ser el espacio que tenemos, quisiera no cerrar con los agradecimientos, sino aprovechar este espacio para dar agradecimientos en primer lugar a la doctora Julieta Quilodrán, que ha hecho un trabajo de consolidar junto con los colegas del Cuerpo Académico de Estructura y Dinámica de la Población, que es uno de los cuerpos académicos del centro. Este trabajo de 10 años, decíamos, bueno, ya llegamos a la 10ª emisión de la cátedra. Quisiera también agradecer especialmente a Fátima Juárez, que también desde la cátedra anterior y bueno, en esta ha estado colaborando en toda la organización logística, a Beatriz Figueroa, especialmente a Viridiana Sosa, quien se integró para apoyar en todo este trabajo de logística, y bueno, en general a todos los miembros del Cuerpo Académico de Estructura y Dinámica de la Población. Eso sería dentro del CEDUA. Pero también quiero decir que la cátedra es un esfuerzo institucional más amplio, aunque el CEDUA la hospedemos y llevemos la iniciativa, no sería posible si no tuviéramos el apoyo de la Coordinación General Académica, que todos los años nos ha apoyado con mucho entusiasmo, del doctor Jean-François Prudhomme, que también nos acompaña, y bueno, y de la Secretaría Administrativa no se encuentra el doctor Bayet, pero bueno, también su apoyo, bueno, siempre nos ha apoyado incondicionalmente con este proyecto, y por supuesto de la Secretaría General, ¿no? Y bueno, ya sin más que decir, pues yo creo que procede darle la palabra a Julieta como moderadora y nosotros nos bajamos para presentar, y bienvenidos otra vez. Bueno, pues, muy bien, sin más, pues le pasamos la palabra a nuestro invitado, Lionel, por favor. Y yo también me voy a bajar para poder seguir la conferencia desde abajo, viendo todas las láminas.
Adelante. Buenas tardes. Vamos a empezar entonces. Quisiera agradecerles por esta introducción y me voy a unir a Silvia para agradecer a Julieta Quilodrán por haberme invitado aquí, para agradecer a Viridiana también que hizo posible este seminario y gracias también a la intérprete que hace todo esto posible. Puse la primera imagen en español, pero es todo lo que puedo decir, así que todo lo demás va a ser en inglés y además voy a hablar en francés. Espero que la traducción haga que ustedes logren seguir lo que yo digo. Gracias a la traducción simultánea y tal vez lo que está en inglés les ayudará y esto ayudará a que sea transparente lo que digo. Bueno, pues yo me llamo Lionel Katzenbaum, soy historiador y economista y trabajo en el INED desde hace ya algunos años en historia económica y sobre todo sobre el tema de la mortalidad y de las desigualdades que yo voy a tratar de presentarles el día de hoy. Para empezar, voy a dar algunos elementos factuales que ustedes seguramente ya conocerán, algunos hechos estilizados, como dicen los economistas. Hoy voy a hablar de mortalidad. En el título les prometí una duración muy larga. Bueno, pues es una duración que puede ir desde cientos de años, para los economistas para los economistas puede ser 20 o 30 años, pero para mí va a ser el periodo de la transición sanitaria, el periodo que abarca la baja de la mortalidad. Entonces voy a tratar de analizar esta parte central, hablando un poquito de la situación de antes de la transición, tratando de ir después a la situación posterior y las consecuencias a largo plazo. Entonces, bueno, aquí la primera imagen que tienen aquí describe la esperanza de vida al momento del nacimiento en Francia a lo largo de 250 años más o menos. Todas estas son estimaciones, pero más o menos son precisas. Lo que se ve claramente es algo extraordinario, una extraordinaria baja de la mortalidad, un claro aumento de la esperanza de vida que empieza en algún lado en el siglo XVIII, luego hay como una meseta en el XIX y luego hay una curva ascendente interrumpida por las dos guerras mundiales, pero que si no hubiera sido por esas guerras es ascendente todo el tiempo y prosigue hasta la actualidad. De eso es de lo que yo les voy a hablar el día de hoy. Aquí tienen otra imagen, la tasa de mortalidad en Inglaterra a lo largo de 450 años, casi 500. Y vemos aquí, bueno, la tasa de mortalidad, por supuesto, depende de la estructura de la población, pero esto les da una idea y muestra el mismo fenómeno. Se ve aquí claramente, ilustra muy bien la transición sanitaria. Tenemos estas crisis permanentes al principio, donde hay una reducción de la intensidad y después vamos viendo una reducción de las crisis. Luego, a partir del siglo XIX, las crisis van desapareciendo y después, poco a poco, va bajando la tasa misma y ya en la actualidad sigue bajando y tenemos poblaciones cada vez más viejas. Bueno, he hablado mucho de Francia e Inglaterra, que son dos ejemplos típicos. En parte porque son dos países que permitieron muchísimos análisis, hubo muchos análisis ahí, pero también es lo que yo conozco mejor. Además, Francia es el lugar donde trabajo, no es que tenga un nacionalismo desatado. Me están diciendo que hable menos rápido. Ok, perdón. Bueno, entonces les decía, bueno, voy a hablar esencialmente de Francia, voy a presentar sobre todo cuestiones francesas, pero creo que es algo ilustrativo de algo que sucede en el conjunto de los países desarrollados. Vean esta gráfica, hay varios países desarrollados, vean que Francia e Inglaterra son en los que se sube más, en los que vamos más lejos porque son de los países que tenemos más fuentes de calidad. Poco a poco la demografía histórica se ha desarrollado y se ha interesado en estos procesos de largo plazo a partir del periodo preestadístico, es decir, antes de que hubiera estadísticas del Estado sistemáticas, organizadas y regulares.
Ahora, para tratar de darles de una coincidencia a estas curvas de esperanza de vida y de tasas de mortalidad, les quisiera mostrar esta gráfica de probabilidad de muerte según la edad. Vemos que el aumento de una esperanza de vida se traduce en el hecho de que en todas las edades hay muchos menos riesgos de morir, y eso es algo importante a nivel individual y a nivel colectivo. Otra manera de ilustrar esto de manera sencilla son las curvas de supervivencia. Estas son curvas de supervivencia para Francia en distintos periodos. Las de más abajo son de 1740 y las de más arriba son del 87. Entonces, vean que tienen 100,000 individuos al principio y los ven morir poco a poco. Y lo que podemos ver, el fenómeno de triangularización de la curva de supervivencia, es que inicialmente hacia 1740 tenemos una mortandad infantil muy fuerte, o sea que tiene una mortandad en donde 1/3 de los niños van a morir de inmediato en su primer año. Ahora tenemos una enorme baja de la mortandad infantil. Y es a menudo en lo que se insiste en esta baja de la mortalidad infantil. Pero quisiera decir que también es importante la baja de la mortandad en la edad adulta, y sobre todo porque es más espectacular. Si vemos aquí las mujeres que alcanzaron los 20 años en 1740, las 3/4 partes de las mujeres ya habían muerto antes de los 70 años. Hoy, entre las mujeres que alcanzaron 20 años, más del 90% llegan a los 70 años. Más del 90%. Es decir, que ahora solo 10% de las mujeres mueren. Vemos esta realidad. Una enorme mayoría de gente que no se muere antes de ser vieja. Y 70 años es un poco arbitrario, pero lo que quiero decir es que la gente ya no se muere antes de alcanzar edades bastante elevadas. Creo que nos cuesta trabajo imaginarnos hasta qué punto este cambio es profundo, aunque no sea más que en el funcionamiento de nuestras sociedades. Es una transformación que se extendió a lo largo de 150 años, es decir, muy pocas generaciones. Otro indicador, tal vez se los mencionaré un poco más mañana, pero tiene que ver con la altura de los hombres jóvenes franceses a la edad de 20 años. Es el tamaño en centímetros, y vemos aquí también cómo hay un aumento masivo de la estatura, que refleja de manera más indirecta la mejoría de las condiciones de vida, la mejoría de la alimentación y la mejoría de las condiciones sanitarias durante su infancia. Ahora bien, si todo esto lo ponemos en la misma gráfica, porque estas son curvas estandarizadas para ponerlas en el mismo plano si quieren, pero en negro tenemos el PIB, en rojo tenemos la esperanza de vida que mostré hace rato, y en azul tienen la estatura media o la estatura promedio. Y entonces vemos de manera absolutamente explícita que hay una baja de la mortandad y hay una transición sanitaria. Una vez que hemos mostrado esto, vemos que esta gráfica dice muchas cosas, pero al mismo tiempo no dice nada, porque no sabemos qué influenció a qué, de qué manera estas tres dimensiones, es decir, la condición física, la salud de los individuos, que vemos aquí abordada a través de la estatura, y la esperanza de vida, la duración de vida, y los ingresos que vemos aquí con la curva del PIB, de qué manera interactúan estas tres dimensiones a lo largo del tiempo. Eso es lo que yo voy a tratar de abordar con ustedes el día de hoy y en gran parte mañana, y voy a tratar de abordarlo a partir de 3 ángulos, 3 enfoques. El primero es el vínculo entre el ingreso. Hoy, para simplificar, voy a usar de manera indiferente ingreso, riqueza y nivel de vida. Bueno, la idea es que las condiciones, es hablar de las condiciones económicas presentes en una sociedad. Y voy a tratar de establecer una relación entre eso y la mortalidad para ver de qué manera la mejoría económica
permite un descenso de la mortandad. Usted tiene más dinero, perdón, y entonces compra comida de mejor calidad, y entonces a corto y largo plazo eso va a mejorar su esperanza de vida. Pero también puede haber algo indirecto. Cuando la sociedad se enriquece, esto mejora todo tipo de instituciones que a su vez van a mejorar toda la situación de los individuos, sus condiciones de vida, y van a hacer bajar la mortandad. Y lo que es un poco difícil aquí es tratar de separar estos distintos elementos, los efectos directos e indirectos, los efectos de salud pública, pero también los efectos más privados de aumento del ingreso. De cierta manera, el segundo enfoque es la relación inversa, es decir, qué parte del crecimiento económico puede ser debido a la mejoría de la salud. Entonces, los países desarrollados han llegado de pronto a pasar el umbral de la revolución industrial y a mejorar su nivel económico en conjunto. Pues bien, es innegable que una parte de esta mejoría se debe al aumento de la cantidad de trabajo, es decir, la gente puede trabajar más. Y esto es gracias a la mejoría de su condición de salud. La gente que se encuentra en mejor estado de salud puede trabajar más, tanto por día, como a lo largo del año, como a lo largo de su vida. La esperanza de vida ya llega a veces hasta 80 años, entonces una misma persona puede trabajar mucho más a lo largo de toda su vida. Entonces es difícil no pensar, y son cosas que son todavía difíciles de probar directamente, pero podemos creer que esto también puede ser cualitativo, es decir, que la gente trabajaba mejor y más eficazmente. A lo mejor el aumento de la estatura permitió trabajar mejor o tuvo efectos en la productividad de manera indirecta, es decir, no solo la estatura, sino toda la condición física de los individuos también importa para la calidad del trabajo. Entonces, bueno, el argumento que trato de tener aquí es que la relación va en los dos sentidos, o sea, un enriquecimiento, un incremento del ingreso mejora el estado de salud de la población, pero al mismo tiempo una mejoría en el estado de salud mejora a largo plazo también la posibilidad de trabajar mejor y más tiempo, y entonces mejora el ingreso. El tercer enfoque tiene que ver con un nivel adicional, porque los resultados, los hechos que mostré aquí, tienen que ver con promedios, entonces no dicen nada con respecto a la distribución y las variaciones de las desigualdades en el momento en el que aumentan estos promedios. Eso es de lo que voy a tratar de hablar el día de hoy, y no es imposible que el aumento del promedio se vaya dando paralelamente a un estancamiento de las desigualdades o incluso un aumento de las desigualdades. Lo que quiero decir, quisiera decirlo claramente, es que, bueno, la esperanza de vida puede aumentar para todo el mundo, pero aumenta más para algunos sectores de la población. Hay ciertos ricos que van a ver la esperanza de vida aumentar y puede pasar de 45 a los 80 años. Claro que toda la población lo aprovecha, es un efecto masivo, pero al interior de esto puede haber disparidades muy grandes. Y voy a tratar de ilustrar esto el día de hoy con un trabajo sobre París en el siglo XX, un trabajo sobre la transición sanitaria. Aquí está la presentación de los puntos que voy a abordar el día de hoy. Primero voy a hablar de la influencia del ingreso sobre la mortalidad, sobre todo en el periodo de la transición sanitaria. Son tal vez cosas que ustedes ya saben y cosas muy generales, pero creo que es importante que ustedes tengan esto en mente antes de abordar la cuestión de las desigualdades, y es una cuestión que está al mismo tiempo metodológica y teórica. Entonces, bueno, voy a empezar por hablar de eso y después paso a los puntos siguientes. Entonces, bueno, para explicar la transición sanitaria, les puedo decir que, bueno, voy a tratar de ser bastante breve, pero hubo varias etapas en los años 60
Hay investigadores que privilegian, hay dos etapas, los que privilegiaban los efectos de la medicina, es decir, los descubrimientos médicos, y los que privilegiaban el ingreso, es decir, que el enriquecimiento permitió directamente que bajara la mortalidad. Entonces, bueno, después hubo una fase de duda y actualmente hay versiones mucho más matizadas con un equilibrio entre las políticas de salud pública, políticas que no van a depender forzosamente del incremento de la riqueza, sino que van a ser políticas, por ejemplo, de generalización del efecto de halo, y inversamente tomar en cuenta los determinantes de los medios a través de los cuales el aumento de los ingresos puede influenciar la baja de la mortandad. Otra manera de decirlo, cuando se dice que por ejemplo, las personas ricas van a vivir más que los pobres, es algo a la vez bastante intuitivo y al mismo tiempo algo que es difícil de precisar en detalle. Es decir, que la riqueza permite comprar bienes privados que van a mejorar su salud y no la de su vecino, para tener usted mejor alimento, mejor alimentación, una mejor vivienda. Por ejemplo, durante las viviendas esta desigualdad era muy importante. Los pobres mueren mucho más en las epidemias de cólera, en los periodos en los que, sin embargo, se conocen mal los vectores que difunden el cólera. Pero hay cosas que permite comprar la riqueza, que permiten alargar la esperanza de vida. La más evidente, por supuesto, son el acceso a una mejor medicina, mejores medicamentos. Pero la baja de la mortalidad durante la transición sanitaria depende también de la mejoría general de las condiciones sanitarias y depende de las políticas públicas en materia de salud. Estas políticas públicas, voy a tratar de ilustrarlas aquí. La baja de la mortalidad durante la transición sanitaria, en gran parte, es atraída por la baja de las enfermedades infecciosas. Hay ciertas enfermedades que van a desaparecer. Las enfermedades infecciosas son enfermedades y esto puede ser probado, son enfermedades influenciadas sobre todo por políticas públicas de gran escala, más que por cuestiones de ingresos. Ahora, con respecto a la medicina, una de las paradojas, digamos, de la transición sanitaria es que una gran parte de la baja de la mortalidad se da antes de que se den los principales descubrimientos de la medicina. Incluso si se puede considerar que una parte de la medicina juega un papel aquí, lo importante son los efectos indirectos, es decir, los efectos a través de la teoría de los gérmenes descubierta por Pasteur. Es decir, a través de la manera de comprender de qué manera las enfermedades se transmiten. Lo importante que hay que ver es que hay varios niveles. Está la medicina de vanguardia, de alguna manera, entonces está la medicina más avanzada en cierto momento, y después estos conocimientos poco a poco pasan a la población. Y yo creo que lo que sucede durante la transición sanitaria es que hay una mejor eficacia de la transición del saber. O sea, que no solamente se mejora la tecnología de vanguardia, sino que muy rápidamente esta tecnología pasa a la vida cotidiana de manera mucho más eficaz, mucho más rápida que antes. Y esto, en parte, es lo que va a permitir la transición sanitaria. Hay dos puntos con respecto a los cuales quisiera insistir. El primero es un movimiento sanitario que empieza bastante pronto en Francia y en Inglaterra desde la primera mitad del siglo XIX, y tiene que ver con la idea de controlar las epidemias, pero además también con la idea de hacer evaluaciones estadísticas de las distintas enfermedades. Entonces, este movimiento de los desarrollos sanitarios, de verdaderos movimientos sanitarios para controlar las enfermedades, va a ayudar a difundir entre la población los nuevos avances de la medicina.
Un segundo punto de difusión de los avances sanitarios y de la teoría de los gérmenes es el movimiento higienista y la difusión entre la población de la importancia de las medidas de higiene, del papel cotidiano que tienen las personas mismas en la protección en contra de las enfermedades. Llego ahora al núcleo, al corazón de la presentación de hoy, con la necesidad de comprender de qué manera evolucionan las desigualdades durante la transición demográfica. Hay que comprender de qué manera la riqueza puede influenciar la mortalidad o las posibilidades de supervivencia, pero también es un problema más amplio y que tiene que ver con la relación a largo plazo con las desigualdades de salud. Hay un gradiente que hace que los ricos vivan más tiempo que los más pobres. Sabemos que eso es cierto hoy hasta cierto punto y esto varía según las situaciones y según los periodos, pero bastante poco. Entonces la pregunta es, ¿esto siempre ha sido así? ¿Los ricos siempre han vivido más? Hay dos teorías que se oponen. Hay unos que dicen que sí, que lo que cambia simplemente ha sido la mediación entre la riqueza y la duración de vida. Por ejemplo, en el siglo XIX, los más ricos tenían una mejor alimentación y estaban protegidos de los trabajos más peligrosos para la salud y más agotadores. Y hoy esos factores no influencian tanto, pero el tabaquismo, el alcoholismo y la calidad de los alimentos también cambian según los ingresos. Entonces también eso tiene que ver con la diferencia de supervivencia, pero en cualquier caso el diferencial permanece constante aunque las causas hayan cambiado. Hay otra teoría que dice que no, que al contrario, que el gradiente apareció con la revolución industrial, que ahí es cuando aparecieron desigualdades suficientemente grandes como para impactar en los niveles de mortalidad, y que hubo un pico en la parte más dura de la revolución industrial y que luego esta diferencia enorme desapareció. Bueno, esto es lo que voy a tratar de estudiar, de examinar hoy, hablando de la transición sanitaria. En primer lugar, tenemos que considerar que hay una cosa que se llama la penalidad urbana o el castigo urbano, porque hay una gran diferencia en todos los países desarrollados de lo que sucede en la ciudad y lo que sucede en el campo. Desde la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Durante todo ese siglo hubo una enorme diferencia. Hoy eso cambió, no solamente en los países desarrollados, sino también en los países en vías de desarrollo. Hay una submortalidad muy marcada actualmente en la ciudad. Ahora conviene más vivir en la ciudad. Hay un momento en la ciudad hay un momento en la historia en donde se da esta penalización para los que viven en la ciudad. Una diferencia de 15 o 30%. Simultáneamente, no lo voy a mencionar el día de hoy, no lo voy a detallar hoy, pero hay desigualdades también en términos de género y hay una supermortalidad relativa a las mujeres. Súper relativa, sobre todo si lo comparamos con lo que sucede hoy. En el siglo XIX no había diferencias de mortalidad entre hombres y mujeres, pero eso cambia a lo largo del siglo XX. Lo que se dice en general es que las mujeres tienen una ventaja natural que había desaparecido durante mucho tiempo porque había prácticas sociales que favorecían a los hombres, y solo a partir del final de la revolución industrial volvemos a tener situaciones similares que permiten que vuelvan las mujeres a tener una ventaja. Voy a pasar a la parte central de mi exposición sobre el ejemplo de París. No crean que soy nacionalista o chauvinista, simplemente pues ese es mi campo de trabajo, entonces voy a tratar de desarrollar la evolución de mis observaciones. Bueno,
Para ilustrar esto, vemos aquí la esperanza de vida a los 5 años en Francia. Es la curva roja, no sé si ven bien los colores. La curva de arriba es la de Francia y la de abajo es París. Vean que hay una diferencia muy fuerte entre las dos, que se mantiene a lo largo de todo el siglo XIX, que son 5 o 10 años. Esta supermortalidad se reduce en el periodo de transición. Hay un crecimiento, pero la esperanza de vida en París aumenta más rápido y luego finalmente converge y en el periodo entre las dos guerras vemos que París pasa y supera a Francia, y esa ventaja se mantiene hasta la actualidad. Y entonces en este periodo donde me voy a concentrar, es lo que voy a tratar de explicarles. Lo que motiva este análisis es que París es un poco paradójico. Es el lugar donde hay la concentración más fuerte de la riqueza. Las personas más ricas en Francia viven en París y son por mucho los más ricos, mientras más de la mitad de la riqueza francesa está en París desde mediados del siglo XIX. Entonces están las personas más ricas y al mismo tiempo hay una supermortalidad extraordinaria. Hay una mortalidad muy, muy fuerte en París con respecto al resto de Francia. Si comparamos París a los medios rurales, los más ventajosos, hay una supermortalidad increíble. Entonces esto es un poco paradójico. Entonces me pregunté cuáles eran las variaciones al interior de París. La idea era tomar París como un laboratorio. ¿Por qué estudiar las desigualdades de mortalidad en París? Pues bien, es uno de los lugares del nacimiento de estas problemáticas. Desde el inicio del siglo XIX, Louis Villermé estudia la mortalidad en distintos barrios de París y muestra una sobremortalidad muy importante en los barrios más pobres. Y luego Bertillon, tanto el padre como el hijo, a finales del siglo XIX, van a recolectar toda una serie de impresionantes de estadísticas diversas y sobre todo de estadísticas relativas a la mortalidad. Y entonces uno de los intereses de París, por una parte, es que tiene datos de gran calidad, variados, muy antiguos, hay medidas muy, muy antiguas, y por otra parte hay una homogeneidad de la calidad de vida. Es un pequeño espacio y no hay variaciones climáticas. Por ejemplo, las variaciones a través de ese pequeño espacio son bastante similares. Las condiciones de vida son bastante similares, entonces se pueden controlar otro tipo de variaciones. Entonces, aquí tienen mi objeto de estudio, la ciudad de París. Está dividida en 20 arrondissements, como se llaman, como 20 divisiones administrativas, cada una dividida en 20 barrios. Esta división administrativa fue adoptada en 1860 y perdura hasta nuestros días. La división administrativa ha durado y esto nos ayuda mucho para reconstituir los datos sobre la mortalidad. Entonces, bueno, a inicios de la Primera Guerra Mundial tenemos 30.000 habitantes, 30 millones de habitantes, sí. Que si puede repetir la cantidad de habitantes. Bueno, lo que hay que entender bien es que estoy examinando barrios, entidades muy pequeños, pero que son muy grandes demográficamente. En 1880 hay más o menos 1.800.000 habitantes en París y a inicios de la Primera Guerra Mundial hay 3 millones de habitantes. Entonces, esto hace una población promedio por barrio de 30.000 habitantes. Entonces, bueno, tengo objetos que parecen pequeñas ciudades, digamos, ¿no? Porque tienen 30.000 habitantes y los barrios más grandes van a rebasar 100.000 habitantes al final del periodo. O sea que no estamos hablando de pequeñas poblaciones. Soy historiadora, entonces no resisto a la tentación de mostrarles una fuente
claro, no es muy chistoso porque no es tan bonito como las cosas manuscritas. Es una fuente impresa que tiene que ver con son los anuarios estadísticos de la ciudad de París. Y entonces aquí ven que para cada barrio tenemos la población, la superficie y luego los decesos divididos en 6 grupos de edad. A partir de esto voy a fabricar esperanzas de vida y esto nos va a dar los fallecimientos. Otras fuentes complementarias nos van a dar idea de la población por barrio, por grupo de edad, y todo esto permite fabricar las esperanzas de vida. Y hay otras series de fuentes que dan informaciones económicas variadas. Por ejemplo, aquí tienen el libro del uso de suelo, que nos da idea de las rentas que se pagaban en cada barrio. Entonces van desde menos de 200 francos. Tenemos contratos de rentas y tenemos el valor total de las rentas, etcétera. Todo esto permite construir indicadores de la desigualdad de riqueza. Bueno, esto es la parte positiva del interés de usar París como un laboratorio para estudiar las desigualdades de mortalidad. Por supuesto, también hay algunos límites. Los límites principales son los efectos de selección, porque hay migraciones muy fuertes. Hay 2 tipos de migración que pueden plantear problemas. Están los migrantes que van y vienen a París. Por ejemplo, los que vienen de fuera de París se instalan en París y los que se van. Y las tasas de migración son muy importantes. En otro trabajo que no presenté aquí, estudié estos migrantes precisamente y se puede mostrar que están seleccionados positivamente. Tienen una ventaja de 5 o 6 años de más de esperanza de vida con respecto a las personas que nacieron en París. Pero rápidamente se empiezan a parecer a los parisinos y se pierde la diferencia. Otro tipo de migración tiene que ver con la gente que migra al interior de París, que va entre barrios ricos y barrios pobres. Las migraciones se hacen en zonas bastante locales. La gente no migra mucho de un barrio muy pobre a un barrio muy rico, pero esto sigue siendo un problema. Los resultados que les puedo mostrar son bastante importantes de cualquier problema. Otro límite, otro problema de París es que una gran parte de la literatura sobre las desigualdades de mortalidad y sobre la transición sanitaria estudian sobre todo la mortandad infantil, es decir, antes de 1 año. Y yo hago exactamente lo inverso. La mortandad infantil de antes de 1 año no lo puedo estudiar mucho porque muchos niños los enviaban a las nodrizas. Con las nodrizas los mandaban al campo hasta que tenían 1 año o 1 año y medio, y si sobrevivían los regresaban a París. Entonces estos niños se morían mucho, pero no los contabilizaban en París y no se pueden contabilizar en los barrios. Entonces yo lo que les puedo mostrar serían la esperanza de vida a 1 año o a 5 años, que es lo que yo podría calcular. Les voy a presentar 2 series de resultados. La primera sobre las desigualdades en el espacio de París y su evolución en el periodo considerado. Y hay una segunda serie que tiene que ver con los bienes públicos y en particular con el drenaje. Aquí tienen París. Vemos cuál es la esperanza de vida a los 5 años según los barrios. Vemos que hay una gran heterogeneidad espacial. En los barrios más desfavorecidos la esperanza es de 42 años y en los mejores 58 años, o sea que hay una enorme diferencia de 16 años de vida. Y aquí vemos que entre más rojo, más malo. Entre más rojo, más empeora su esperanza de vida. Y vemos entonces que hay una especie de concentración este-oeste que no escapará a aquellos que conocen París, puesto que
sabemos que ahí hay una ruptura tradicional en la organización de la ciudad. Y vemos al mismo tiempo que hay barrios vecinos que pueden tener esperanzas de vida muy, muy distintas. Aquí vemos las rentas promedio. Uso la renta del alojamiento como un indicador de ingresos, y ustedes pueden ver aquí claramente que aquí también hay una enorme heterogeneidad de las rentas. Incluso si la distribución está más concentrada, sobre todo abajo, donde hay muchos barrios pobres. Entonces, si les muestro los dos mapas, ven que hay una proximidad espacial entre ambos mapas, entre el indicador de riqueza y el indicador de mortandad. Entonces, bueno, para simplificar esto, yo definí la población de pobres como los que pagaban menos de 300 francos de renta. Ese es un indicador de pobreza, y lo voy a relacionar esto con distintos indicadores de esperanza de vida. Aquí tienen la tasa de mortalidad para distintos grupos de edad en función de la proporción. Aquí quiero decirles que una unidad de población es un barrio. Tengo 80 barrios. Entonces, a partir de esos barrios hay una línea recta que establece la relación entre las dos variables. O sea que la población tenemos de un lado la población de pobres y verticalmente, y la cantidad de años horizontalmente. Entonces, entre más pobres hay, más se eleva la mortalidad. Simplemente los más jóvenes mueren más. La mortalidad de los de 4 años es más fuerte que la de las personas de edad más avanzada. La curva 1 a 4 años es esta curva de aquí, ¿ven? La segunda, de la de 5 a 19, es esta. Y la última es la intermedia. Ahora, si observamos la evolución a lo largo del periodo considerado, bueno, aquí estos son los deciles por barrio. La curva de abajo es la esperanza de vida del decil más débil. Son los barrios en los que hay esperanza de vida más baja. Y hasta arriba ustedes tienen el decil más elevado, es decir, los 8 barrios que tienen la mejor esperanza de vida. Lo que vemos aquí es que la diferencia... Ay, otra vez se me aceleró. Si puede repetir. Encore une fois cette idée. ¿Sí se dice decil en español? ¿Sí? Entonces, la curva de hasta abajo es la esperanza de vida para los 8 barrios que tienen la esperanza de vida más baja. Ese es el primer decil. La curva de hasta arriba es la esperanza de vida para el último decil, es decir, los 8 mejores barrios de alguna manera, y las dos curvas de en medio son París y Francia en general, ¿no? Son las curvas que les había mostrado al principio a largo plazo. Entonces, lo que vemos aquí es que el contraste al interior de París es particularmente fuerte. Y hay 12 años de diferencia entre el primer decil y el otro. Es decir, un cuarto de esperanza de vida adicional para el decil más favorecido. Y lo que tal vez es más sorprendente es que la evolución, vemos que aquí hay un periodo de convergencia entre París y Francia, pero al mismo tiempo la diferencia entre los diferentes deciles en París es constante e incluso aumenta.
Aquí tenemos cómo ganan en esperanza de vida. Entre más oscuro, más se gana en esperanza de vida entre 1881 y 1911, es decir, este periodo de transición. Y vemos que los barrios que se favorecieron con esta mejoría de la esperanza de vida son aquellos que ya tenían una esperanza de vida fuerte al principio. Para tratar de explicarles esto, vemos rectas de regresión que unen la proporción de pobres con la esperanza de vida a los 5 años. Y aquí tenemos 4 rectas cada 10 años, 1980, 1881, 1891, 1901 y 1911. Y por ejemplo, para la primera recta, es decir, la que comienza lo más a la derecha posible, la azul, vemos la variación de la esperanza de vida entre 45 y 54 años. Y la parte de pobres es de prácticamente 100%, y en el barrio donde hay más pobres es prácticamente de 100%, y en donde hay menos es un poco más de 20%. Entonces, aquí tenemos dos efectos simultáneos. Hay una baja de los pobres a lo largo del tiempo. Entonces aquí el punto más extremo de la derecha se desplaza hacia la izquierda. No sé si se me estoy explicando bien. Y al mismo tiempo hay un cambio de la relación entre riqueza y esperanza de vida, y lo cual se muestra en la inclinación de la recta misma. Entonces, para tratar de distinguir estos dos efectos, hago lo mismo esta vez fijando uno de los dos. Ahora fijo la parte de los pobres en el periodo inicial. Entonces, fijo la porción de pobres en 1881. Lo importante aquí es que el mismo barrio va a estar en la recta, en una especie de recta vertical, y vamos a ver su esperanza de vida en los 4 periodos. Entonces, por ejemplo, aquí tienen al barrio más pobre en 1881 y ven su esperanza de vida en 1881, 1891, 1901 y 1911. Y es el mismo barrio. Y lo podemos comparar con el barrio más rico que está del otro lado, y entonces vemos que la diferencia de esperanza de vida es mucho más importante para el barrio más rico que para el barrio más pobre, y se produce más pronto. Entonces vemos que hay un fuerte aumento al inicio en los barrios más ricos. ¿Es claro para todo mundo? Entonces esto significa una mejoría muy importante para los más ricos, y al mismo tiempo un cambio en la relación entre la riqueza y la mortandad. Entonces, para tratar de precisar esto, voy a hablarles ahora de las transformaciones más estructurales en los espacios parisinos y de la aparición del sistema de saneamiento combinado o unitario, es decir, un drenaje combinado en el cual ya no se separan las aguas de lluvias de las aguas residuales. Estos son los drenajes de París. Son estructuras muy antiguas que se desarrollaron mucho en el siglo XIX. Pero una de las cuestiones muy importantes es la instalación o no del sistema de drenaje unitario. Les quisiera explicar muy rápidamente que en las estructuras sanitarias urbanas había dos partes. Estaba por una parte la llegada del agua potable, el acceso al agua potable para todas las casas, para todas las familias, pero había un problema que hacían con el agua una vez que había llegado al departamento, por ejemplo. Y la cuestión del drenaje tiene que ver con esta cuestión: cómo deshacerse de las aguas residuales. En general, durante mucho tiempo el enfoque privilegiado en París, y de hecho en la mayoría de las grandes ciudades, es un sistema binario, es decir, un sistema en el que van a tener por una parte los líquidos que se van a ir al drenaje, y las materias sólidas, por ejemplo las materias fecales, que van a ser filtradas, almacenadas y para luego ser desechadas.
había unas especies de grandes reservorios en donde iban todos los desechos domésticos, se filtraban, la parte líquida se tiraba al drenaje y la parte sólida se conservaba en una fosa séptica. Y luego esta fosa séptica tenía que ser limpiada con cierta regularidad. Y ese es un sistema que funcionaba bastante mal, porque a menudo estas fosas se llenaban, se tapaban, había reflujos, lo cual, imagínense, era no solamente algo que olía mal, sino que era pésimo para la salud. Y como la fosa se tenía que vaciar muy a menudo, esto era muy peligroso, no se hacía bien, era además asqueroso. Entonces, a partir de los años de 1880, empieza a intentarse enviar todos los residuos líquidos y sólidos al drenaje. Esto requiere una transformación profunda de la estructura de los edificios, porque se requieren tuberías mucho más anchas y se requiere que estos tubos estén directamente unidos con el drenaje. Entonces, bueno, en 1884 hay una importante ley que hace que los municipios tomen la responsabilidad de mejorar la condición sanitaria de sus habitantes, y en París es el momento en el que por fin el sistema de evacuación combinado se autoriza para que los desechos se vayan directamente al drenaje. Al principio no todo el mundo está de acuerdo, no quieren pagar, pero bueno, en 1894 hay debates internos en el ayuntamiento, los médicos y las autoridades son favorables a este sistema de drenaje, pero los habitantes no quieren, porque les va a costar dinero, van a tener que pagar, y además, claro, todas las compañías que se ocupaban de vaciar las fosas sanitarias tampoco quieren, porque sus ingresos eran importantes. Bueno, entonces en 1894 el acceso al drenaje moderno se vuelve obligatorio para cualquier nuevo edificio, pero en realidad los edificios que se acaban de construir, esto es fácil, pero para los edificios antiguos hay como un periodo de que se les autoriza, un periodo muy largo para que vayan haciendo la transición poco a poco, pero no hay un buen control de esto, entonces ellos se aprovechan. Y entonces una de las cosas que quisiera hacer es medir, para empezar, los efectos respectivos de la riqueza, que aquí lo podemos ver mediante la renta y la relación entre la instalación del drenaje moderno y el aumento de la esperanza de vida. La esperanza de vida promedio es 52.43 años, ese es el barrio promedio. Y si ustedes aumentan el ingreso, hay una diferencia tipo con respecto a la media de nivel de ingresos, ustedes pueden ganar 1.70 años en esperanza de vida. No sé si fui claro, pero bueno, la esperanza media es de 52 años y ganan 1.7 años por riqueza. Y si introducimos únicamente el drenaje moderno, aquí vemos que se gana 1.3 años de esperanza de vida. Entonces, hay un efecto relativamente similar, y si ponemos los dos al mismo tiempo, es decir, que si mantienen constante la conexión al barrio y que solo aumentan el ingreso del barrio, entonces tomen dos barrios que son idénticos y aumentan los ingresos, pero no modifican el drenaje, se aumenta la esperanza de vida en 1.3 años. Pero si toman dos barrios idénticos en cuanto a ingresos y aumentan la conexión al drenaje, también se gana 1 año en esperanza de vida. Un problema con esta medida es que la conexión al drenaje va a depender en sí misma de la riqueza, por supuesto, porque los barrios más ricos van a ser los primeros que se van a equipar
con este drenaje moderno. En primer lugar, porque esto cuesta dinero, entonces los propietarios tienen más posibilidades de cobrar también una renta más alta, porque este departamento está conectado al drenaje. Entonces, aquí vemos los edificios conectados al drenaje. Entonces no sé si ven aquí los colores, pero la curva más de hasta arriba, que es la división administrativa más rica, y vemos que al inicio del siglo XX ya hay 75% de los edificios conectados al drenaje, y en cambio los más bajos, que es el arrondissement número 13, apenas van en un 50%, o sea que hay unas desigualdades enormes en las conexiones al drenaje. Y estas desigualdades están vinculadas con los ingresos. Se puede ver claramente con esta evaluación espacial. Entonces, si ustedes todavía tienen en mente la distribución de los ingresos dentro de París, ustedes pueden darse cuenta que la conexión al drenaje no se hace de manera uniforme entre los barrios, sino que se va dando en función de la riqueza. Entonces aquí, si ustedes ven las rentas en 1900 y la tasa de conexiones al drenaje en 1900, los drenajes están arriba, las rentas abajo, entonces ven que hay una conexión muy fuerte. Y podemos también imaginar el efecto inverso, que es gracias al drenaje que los edificios son de mejor calidad y que esto aumenta las rentas, pero de cualquier manera vemos que la estructura de las rentas es muy estable, o sea que la estructura de las rentas no se mueve mucho. Si les mostrara esto en 1876 sería más o menos el mismo mapa, o sea que más bien son los barrios ricos fueron quienes tuvieron los drenajes en primer lugar. Uno de los problemas para estimar, bueno, lo que yo voy a tratar de hacer inicialmente es tratar de estudiar las relaciones recíprocas entre la riqueza y la conexión al drenaje para la esperanza de vida. Estos dos efectos, estos dos factores están relacionados entre sí, y entonces por lo menos temporalmente los barrios más ricos se benefician de una mejor conexión al drenaje y se benefician de esto antes que los barrios más pobres. Bueno, lo que me interesa aquí es todo este proceso de difusión del drenaje a lo largo del tiempo y sobre todo sus consecuencias en la mortalidad. Entonces, ya sea que esto esté vinculado con la riqueza o no, ahorita no va a importar, pero nos va a dar, lo que quisiéramos tener es una estimación más precisa del vínculo entre los dos. Entonces, lo que yo traté de hacer es conseguir un instrumento, tener algo que influencie la conexión al drenaje sin que influencie la mortalidad y sin que sea influenciado por la riqueza. Entonces, para eso lo que yo hice fue tratar de usar el número de edificios nuevos construidos, pensando que eso depende simplemente del incremento demográfico extraordinario que se produce en París y en particular en la parte exterior de la ciudad, en la parte periférica de la ciudad. Esta periferia de la ciudad empieza a llenarse hacia 1860 y entonces van a empezar a construir un montón de edificios en esos lugares, y a partir de 1894 ellos se ven obligados a conectar estos edificios al drenaje. Entonces, simplemente para concluir con respecto a esta idea, si yo veo únicamente lo que pasa en la periferia, vamos a darnos cuenta otra vez de que la esperanza de vida promedio en los barrios periféricos es esta. Tienen aquí el efecto del ingreso, que es más o menos de 2 años. Hay una ganancia de 2 años. También bueno, y aquí el efecto del drenaje está subestimado. El drenaje todavía es más benéfico simplemente porque, como también están en los barrios más ricos, los dos efectos se combinan y entonces
si el drenaje hubiera sido distribuido de manera azarosa en los barrios, independientemente de la riqueza, el beneficio hubiera sido de 3 años de esperanza de vida. Voy a concluir rápidamente hablando de París, pero también voy a ir un poquito más allá. ¿Cuál es el interés de París en este sentido? Es un lugar donde se concentran las desigualdades. Hay grandes fortunas y también grandes pobrezas. En este sentido tomo el ejemplo de París porque, claro, es el que conozco mejor, pero es algo bastante sintomático de lo que pasa en las grandes metrópolis urbanas de los países desarrollados en el momento de la transición sanitaria, con una fuerte sobremortalidad urbana con respecto al campo y al mismo tiempo grandes desigualdades al interior de la ciudad, que hace que finalmente los más ricos parisinos tienen una esperanza de vida mucho mejor que los rurales, incluso si en conjunto en la ciudad hay una mortandad más fuerte. Bueno, perdón, creo que no lo expliqué bien. El parisino promedio tiene una mortandad mayor al francés promedio, pero los parisinos ricos tienen una supervivencia mucho mayor que la del francés promedio. El otro punto que voy a tratar de mostrar es que incluso las grandes infraestructuras, aquí de nuevo la idea es que la riqueza permite comprar cosas que van a prolongar la vida. Es evidente, esto es algo evidente cuando pensamos en medicamentos o en una mejor alimentación, pero ya es menos evidente cuando pensamos en el acceso al agua o el acceso al drenaje. Y aquí la idea fue demostrar que finalmente el acceso a estas grandes infraestructuras a gran escala, incluso dentro de una ciudad, se hace de una manera muy, muy diferenciada. Para seguir con esta idea, veamos esta gráfica que va de 1880 a 1960, y aquí vemos la evolución de la esperanza de vida. Tenemos un aumento promedio que es la curva de en medio. Entonces la esperanza de vida en París pasa de 50 a 70 años en el espacio de un siglo, y al mismo tiempo tenemos un incremento y luego una reducción de las desigualdades al interior de la ciudad. Entonces todo esto da lugar a una transformación enorme que se puede ver si tomamos el otro aspecto del problema, es decir, en la cuestión económica. Vemos, por ejemplo, que, bueno, yo ya les mostré las rentas a lo largo de los años 1880 y vemos que las relaciones espaciales en la ciudad han cambiado muy poco, o sea que la jerarquía de los barrios sigue constante. Si toman los barrios de 1880 y los barrios hoy, la jerarquía de los barrios es muy, muy estable a lo largo del tiempo, y esto es algo que acompaña la baja de la mortalidad. Esto es algo que que está más allá de los ingresos. Perdón. ¿Le puede repetir que retome? La última parte. La última idea. La idea, y la retomaré mañana, es que tenemos que buscar respuestas que no den nada más respuestas históricas, sino que nos den elementos más generales. Aquí podemos tener 2 puntos sobre la evolución de las desigualdades y la mortalidad vinculada con la riqueza durante la transición sanitaria. En particular, hoy hay un fuerte aumento que ya está muy documentado desde las desigualdades de los ingresos y de la riqueza en la mayoría de los países desarrollados, y hay muy pocos estudios sobre las consecuencias de esto en las condiciones de salud, y evidentemente esto va a producir consecuencias sobre la salud. Y el otro aspecto es que hoy el acceso a los bienes públicos que traté de abordar en amplias infraestructuras que mejoran la salud, como el acceso al agua, el drenaje, es algo todavía muy limitado en muchos países del mundo, y entonces podemos usar la historia para cuantificar los costos y las ganancias de estas infraestructuras y tratar de ver si las teorías están bien fundadas.
si retomamos París, hay que esperar a 1828 para que los barrios más desfavorecidos lleguen a los mismos niveles. No, perdón, 1928 para que los barrios más desfavorecidos se nivelen con los barrios más ricos, o sea que hacen falta 30 años. Y la ganancia de esperanza de vida es de 4 años, y esto es la versión más conservadora. 4 años. Una manera de decir esto es que si hubiéramos querido obtener los mismos efectos aumentando el ingreso, hubiera sido necesario duplicar los ingresos, incluso con 2% al año, que es una tasa de crecimiento muy optimista para los salarios parisinos. Esto hubiera tardado 35 años. Entonces, las ganancias debido al drenaje son similares a 35 años de mejorías de los ingresos en la mejor de las situaciones. Otro argumento clásico en la literatura es que como también hay una esperanza de vida como de 50 a 55 años, entonces 4 años quiere decir que esta gente hubiera trabajado también 4 años más, entonces hubiera mejorado los ingresos. De manera más general, hay otro punto general. Hay otro punto importante, perdón, que permite relativizar la visión simplista de este aumento de la esperanza de vida. Vamos más allá de esta visión simplista de una baja lineal de la mortalidad. Hay una fuerte heterogeneidad en el momento de la transición solitaria en estos países que se están desarrollando. Entonces hay ciertos grupos que se favorecen con la ganancia en esperanza de vida, y todos los aumentos de esperanza de vida en la mayoría de los países del mundo tienen repercusiones diferenciadas dentro de los países según los distintos grupos. Para concluir rápidamente, ¿qué podemos hacer después de esto? Lo que intenté mostrarles es, digamos, los efectos instantáneos, las mejorías vinculadas, por ejemplo, a la instalación del drenaje, cuál es su impacto en la esperanza de vida. Podemos pensar que una gran parte de las ganancias en la salud también pueden venir de la instalación del agua, pero también podemos pensar en esto a largo plazo. Por ejemplo, la gente que empezó a beneficiarse de esto a los 5 años va a beneficiarse durante toda su vida. Y entonces podemos pensar en estos desarrollos a más largo plazo, tratando de tomar en cuenta los efectos de cohorte o de grupo, y creo que eso es una de las ventajas de los estudios históricos que abarcan duraciones largas, porque podemos medir fenómenos a lo largo de decenas o cientos de años. Entonces podemos medir transformaciones que son un poco más lentas, no tan evidentes como los efectos inmediatos. Eso es lo que yo trataré de discutir mañana. Bueno, muchas gracias.